vuelve a mí, vuelve a mí. Para el menor Andrés García se le ordena un seguimiento psicológico. Es fundamental que el niño no pierda contacto con su madre biológica. Es por esto que después de haber revisado todas las pruebas y escuchado los testimonios presentados, he decidido que el menor quede bajo la tutela de su madre biológica, la señora Nuria García. ¡No! Tienen esta noche para despedirse del niño. Se levanta la sesión. Gracias. ¿Estás feliz, Santiago? Me destrozaste la vida. Destruiste a tu propia familia. Amelia, perdóname. No tengo manera de pagarte todo lo que hiciste por mi hijo. Por todo el amor que le diste, por todos los cuidados. Perdón. Al fin, bebé. Al fin te ves, bebé. Al fin te ves, bebé. Por fin se hizo justicia. Hombre. Por fin Andrés va a regresar con nosotros. Te dije que quería ver a Fausto aquí. Y tu error hizo que el juez fallara en favor de Nuria. Esto te va a salir caro, tigre. Siento que es como despertar de un sueño. Igual quiero comprarle algo a Alberto en agradecimiento. Se portó de maravilla. Gracias a Dios, todo ya está bien. Voy por algo para celebrar. Sí. Sí. Ya regreso. Ay, hermanita. A ver. Tanta felicidad. ¿Qué significa? ¿Adivina? Dime. Ya. Mañana llega Andrés a vivir con nosotros. No lo puedo creer. Ay, gracias, Dios mío, gracias. Cuéntame todos los detalles, quiero saber todo desde el principio, ¿cómo fue? En realidad no lo hubiera logrado sin ti. Te admiro, gracias por tu valentía. Ay, no me agradezcas. Debí decirlo hace mucho. Y siento que ahorita todo ya está perfecto para celebrar la boda de mi tía, ¿no? Ay, no. Al fin la vida nos sonríe, aunque es un poquito. Bueno, yo me voy a ver a mi bebé. Está en el cuarto, ¿verdad? Claro. Gracias. Ni modo que se fuera de paseo. Mañana llega. ¿A dónde vas, mamacita? Vamos a ver si tienes el mismo coraje de decirme a la cara lo que me dijiste por teléfono. Ándale, grita. Así me llevo entre las patas a tu mugrosa familia. Que también le traigo muchas ganas, ¿eh? Eres una traidora, Consuelo. Dime qué le dijiste al juez. Te fuiste de rajona diciéndole que yo secuestré a Andrés, ¿verdad? Vamos, debemos que hablar en privado, como marido y mujer. Tranquila, madrina, ya pronto te van a llamar. Esos cabrones se tardan. Ya llegaron. Braulio, Amelia. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el juez? Perdimos a Juan. Se va a ir a vivir con Nuria. Sabíamos que esto podía pasar. Siento mucho, Amelia. Pero el cariño que Juanito te tiene, ningún juez te lo va a poder quitar. María Amelia, no me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir.
con mi Braulio. No dejes que me lleven. Ustedes son mi familia. No lo dejes, no lo dejes. Pásame a mi hijo. No. Órale. No, por favor, deja al niño en paz. Dame al niño o te abro la cabeza, Consuelo. Y aguas con andar gritando. Agarra al niño. No, Fausto, mira, conmigo vas a hacer lo que quieras, pero a mi hijo no le vas a poner una mano encima. No me tientes, mamacita. No tengo problema de andar criando a Faustito como padre soltero. ¡Dámelo! Que no, mira, vamos a hablar, Fausto. ¡No, que hablar! ¡No tengo nada que hablar Baja contigo! el arma, por favor. Tú no me interesas, Consuelo. Eres una malagradecida. Por favor. No te mereces todo lo que he hecho por nosotros. Pero mi hijo sí. Por favor. Él va a saber la verdad. Que su madre era una rajona. Dame a mi hijo, Consuelo. No, tía, es que si tú hubieras sentido mi corazón cuando el juez dijo que me devolvía a mi bebé, no, me quería morir de la felicidad. Ha sido lo más bonito que he escuchado últimamente, te lo juro por Dios. Hasta yo estoy feliz. Reboto como pelota de felicidad. Es que, no sé, tantas cosas que han pasado que te juro que haz de cuenta que somos como las protagonistas de una película, pero de terror. Oye, pero después que tuvo un final muy feliz. Eso sí. Estoy muy agradecida con la vida, con Dios. No sé cómo va a reaccionar mi bebé cuando llegue y sepa que va a vivir aquí. Se va a poner muy feliz. Porque aquí ya vemos muchas personas que lo amamos y que vamos a hacer todo lo posible porque se sienta querido, amado, todo. Va a estar muy bien. Gracias, tía. Bueno. ¿Y esas caras de felicidad? ¿Hay buenas noticias? Sí, Chalito. Mi hijo se va a venir a vivir con nosotros. ¿Neta? Sí. Oye, dame un abrazo. Qué chido. Será por las malas entonces. Lo mejor que le puede pasar al Faustito es estar lejos de ti, Consuelo. No, Fausto, por favor, déjanos en paz, por Dame favor. a mi hijo, Consuelo. no, Dame a mi hijo. ¡No es tu hijo! ¿No entiendes? No es tu hijo, es mío y de Jacinto. Tú no eres su papá. Mi hijo no tiene tu sangre en sus venas. Oye, ¿tú me puedes hacer un favor? Claro. Mi hermana fue a checar al bebé y no ha regresado. ¿Le vas a echar un ojo? Va. Ahorita las veo. Gracias, corazón. ¡Qué emoción! No puede ser. ¿Qué es todo esto? Mira, nomás te digo que el patrón quiere verte, canijo. Aparece de una vez, Fausto, porque si no voy a salir por ti y te voy a... Uy. Tú y yo tenemos una conversación pendiente. Eso no es cierto. Ese chamaco no es del Jacinto. No puede ser. Ese chamaco es mi hijo. El doctor me dijo que es mi hijo. No. Estás inventando esta jalada para que no me lo lleve, ¿verdad? Pero no te va a funcionar, Consuelo, porque yo hice el Faustito. Yo lo hice. Es lo único que tengo y no voy a dejar que me lo quites. A ver, Que te quites. Ese bebé no es tuyo. Yo me acosté con Jacinto y yo le pedí al médico que te mintiera. Así que déjanos en paz. Déjame con mi hijo y lárgate. Lárgate. Fausto. ¡Fausto, no! ¡Fausto, no! ¡Por favor! ¡Por favor, no! si de veras el niño es del Jacinto, se lo voy a mandar para que lo conozcan en el más allá. Es más, los voy a matar a los dos para que se reúna toda la familia. ¿Cómo ves? Chelo, no, ya está. ¿Qué se fregan? Tranquilo. Tranquilito, muévete. Bájame la mano. Bájala. Piensa las cosas, güey. ¿De verdad quieres matar a tu hijo y a tu esposa? Mi hijo.
¿Por qué quieres poner a Braulio en mi contra? No te conviene tenerme de enemiga, tigre, si hablo. Estás acabado. A usted le dura la imagen de mujer intachable nomás porque yo no abro la boca. Pero conmigo no saca la víctima. Usted no hizo nada por defenderme cuando Braulio me acusó de ser cómplice del sapo. No, no le dije nada porque sería muy sospechoso que yo te defendiera, tigre. ¿O qué? ¿Quieres que él sepa que tú y yo estamos aliados en su contra? ¿Eso quieres? Entienda que si yo caigo, usted también. Le conviene andarse por la sombrita y ser más agradecida. Ya, tú mueres porque yo te agradezca como siempre. ¿Con una costón? No, más quiero que recuerde lo importante que yo soy para usted. A ver, ¿qué cree que haría la familia si se entera de que fue usted que dejó entrar al sapo y los matones a la compañía para que matara a Braulio? Los vendió. Usted los vendió a todos. ¿Y quién te va a creer eso? ¿Quién? Y no se le olvide que también la muerte de Valentín es su culpa. Fausto, piensa bien las cosas. Baja el arma, güey. Todavía te puedes ir. Ya tienes muchas broncas. Te juro que no te voy a seguir. Piensa en tu hijo. Ese es el problema, vato. Ese chamaco no es mío, ¿cómo ves? La muy zorra me hizo de chivo los tamales con el Jacinto. Y me puso a cuidarle al morrito. Bueno, eso sí es que de verdad es tuyo. Porque el Jacinto te andaba pedaleando la bicicleta, ¿qué no? Por favor. ¿Es Quintley? ¿Eh? ¿Por qué te revolcaste con los dos? Es tuyo. ¿Qué habla con el doctor? Estuvimos cuadrando cuentas y creo que todo va perfecto. Sí, mi reina. Me dijo que... Que el bebé es nuestro. Exactamente. ¿De qué me hiciste creer? Que el mocoso había nacido antes de tiempo. Pero nomás me mentiste, ¿verdad? Mentiste, perra. Si le vas a disparar a alguien, disparando. Pero aléjate. Ya, por favor, Fausto, ya. Ya no le hagas daño a más gente, por favor, ya, Fausto. En eso tienes toda la razón. Por favor. Este vato no tiene la culpa de que tú seas una resbalosa. Es que, tía, ¿sabes qué estoy pensando? Comprarle, pues, los elotes que tanto le gustaban. Los globos, prepararle su comida favorita y tratar de que así poco a poco, pues, él vaya teniendo... A ver, todo está muy bien. Tú le puedes comprar todo lo que quieras, pero poco a poco, mi amor. Aquí estoy segura que conviviendo contigo, cada día va a poder tener un recuerdo. ¿Qué fue eso? Sonó como un disparo. Voy a hablar a la policía. Sí. ¡Chalo! No te hagas el inocente, tigre. Tú sabes perfectamente que el sapo iba al corporativo. Tú mismo me llevaste con tu amiguito para negociar la entrega de Braulio. Tú y yo queremos a Braulio muerto. Es que yo nunca he negado lo que hago. A diferencia de usted, que sí tiene mucha más cola que le pisen. Claro. Mejor cálmese. Un día de estos me harto y prendo el ventilador, ¿ok? Ay, cálmate tú, por favor, tigre. ¿Qué vas a decir? ¿Qué? ¿Que yo estuve involucrada en el atentado de Fabián y en la muerte de Alicia? ¿Eso? ¿O que por tu recomendación fui yo la que engañó a Braulio para comprar las telas en mal estado? ¿Eso vas a decir? No, nadie te va a creer. Y si también les digo que usted mató a Rosendo y hay una mujer inocente presa. O les puedo decir que también quiso ahogar a Juanito en la alberca. Fausto, baja el arma. Te vas a meter en más problemas. Yo que lo quería tanto. Estaba tan orgulloso que hasta mi nombre le di. Por favor, Fausto. Ya, por favor. Mentirosa. ¿Estás bien? ¿Estás viendo la cara, verdad? No es para lastimarme. Ahorita mismo me lo lleva para hacer una prueba de ADN. Yo no voy a ir a ningún lado y mucho menos mi hijo. ¡Es que tú no vas! ¡Tú sobras! Hace tiempo tenías que morirte. Me llevó el Faustito. Hey, escúchame.
¿De qué te sirve saber si va a ser tu hijo o si vas a estar encerrado en la cárcel por matarla? ¡Usa la cabeza! ¡Que te voy a volar! ¡Fausto! ¿Están bien? Sí. Ey, veme. Piensa las cosas. Que nadie se mueva. La policía viene en camino. ¡Ey! Escúchame, la policía viene en camino. Vete. Open, güey. A ver quién se gana esta balita. Fausto, ya, por favor. Fausto, escúchame. Si no me haces caso, te vas a arrepentir el resto de tu vida. ¡La policía! Cuidadito con hacer algo, porque me llevo la cuñadita. Ya. Muévete.